sabios, cómo poder ser sabios. El libro de Proverbios, capítulo 10, y vamos a poner toda nuestra atención en la palabra de Dios para poder vivirla. Proverbios, capítulo 10, y vamos a leer de manera alternada los proverbios de Salomón. Y vamos a ver el contraste que hay entre el justo y el malvado. Así como de diferente es la luz de las tinieblas, así de diferente es la persona justa de la persona malvada. Leo el versículo 1, ustedes leen el versículo 2 y así nos unimos hasta el final. ¿Estamos ahí todos? Proverbios capítulo 10. Sí, amén. El domingo pasado leímos el 8, nos saltamos el 9 porque a veces se repiten. Los temas se vienen repitiendo, entonces vamos a saltar algunos capítulos porque repite el tema del adulterio, del dinero, de las amistades, entonces vamos a ir saltando algunos capítulos. La palabra de Dios dice así: los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia es bienaventurada. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá las faltas. En los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para quitar, mas el fruto del impío es para pecar. Mas camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que imprime el odio es pegar de los mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece, y nada desprecia buena ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como a los ojos, así es el perezoso a los que lo tienen. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Todos juntos. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Hay una diferencia entre el justo y la persona necia, ¿verdad? La persona malvada. Aquí nos hace un contraste de Salomón en este proverbio. Esta predicación la he titulado La justicia de Dios.
La justicia de Dios habla de que Dios es justo y quiere que seamos justos, ¿verdad? En toda nuestra manera de vivir. Una de las formas en que Dios muestra su justicia la vemos cuando el rey Sennacherib de Asiria viene e invade Israel. Y venía conquistando diferentes pueblos y naciones, pero cuando llega a Israel está sitiada y le dice que así como los otros dioses no han podido librar a su pueblo, así Jehová no va a poder liberar a Israel. Y entonces va el rey Ezequías y se arrodilla, que es una de las formas en que podemos atender nuestros problemas. Lo primero que debemos hacer es orar. Se arrodilla y le dice, mira lo que está diciendo Sennacherib, rey de Asiria, que tú no eres Dios y que eres igual que los demás dioses. Y le pone las cartas que había mandado. Y Dios en su justicia dice, dile a Sennacherib que mañana va a ser librado mi pueblo y va a poder comer porque no había que comer. Dios manda un ángel y manda 185,000 asirios, que a la fecha no se explica cómo fue que desaparecieron esa cantidad de personas. Escrita en la palabra de Dios, pero Dios es justo. Y sobre la justicia está basada su nombre. Entonces por eso es justo. Cuando Adán y Eva pecan, Dios les había dicho, no coman del fruto, pero comieron y en su justicia Dios trajo el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces la justicia de Dios se revela en Cristo y nos da esa salvación. Pero hay algunos problemas que tenemos que enfrentar y que el proverbio nos dice, que tenemos que ser diligentes y a veces no somos diligentes, no cuidamos el matrimonio que Dios nos ha dado, de la pareja. Y pasan los años, muchas veces muchas mujeres se preguntan, ¿por qué mi esposo no es como cuando nos casamos? ¿Se acuerdan que tal vez era más atento, más servicial y estaba más pendiente de sus necesidades? Porque hemos dejado de ser diligentes y descuidamos a los hijos, muchas veces la relación con los hijos, el trabajo, y vamos creciendo y vamos descuidando las cosas que son importantes. Y llegamos a ser injustos. Y pensamos que porque tengo la autoridad puedo tratar, yo soy el que gano el dinero y voy a gastarlo como quiera. O yo soy la esposa y administro el dinero y lo gasto como quiera. Y puedo tratar a mis hijos como quiera. O las relaciones, las amistades, los vecinos, menospreciamos muchas veces las amistades que Dios nos da en el diario de vivir. Y no cuidamos, y al hacerlo no cuidamos lo que decimos. Debiendo cuidar lo que más amamos, a veces con las palabras descuidamos lo que amamos. Entonces debemos aprender a cuidar nuestras palabras y tenemos que entender qué es la justicia de Dios. Primero que nada, Dios ha establecido su ley, su palabra, la Biblia, y conforme a ella hará justicia, ¿verdad? Porque la ley nos dice si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. No mentirás, ¿y qué hacemos? No robarás, no codiciarás, no adulterarás, no mentirás, no hablarás de los demás, y lo hacemos porque su palabra es sana y perfecta. Dios es nuestra justicia. Por eso dice Pablo allá en Romanos, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Tenemos esa salvación no por nuestras propias obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, cuanto más deberíamos estar agradecidos y vivir una vida de gratitud a Dios y vivir agradecidos porque Él nos libró del pecado y de la muerte y del infierno y nos da vida eterna a través de su Hijo. La justicia de Dios renueva nuestra relación con Dios. Estábamos separados, éramos enemigos de Dios y ahora Cristo nos ha reconciliado y nos ha dado el ministerio de la reconciliación para poder ir por el mundo y reconciliar al mundo con Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué propone el texto? A confiar en la justicia de Dios a pesar de las injusticias de la vida. ¿Hay injusticias en la vida? Sí. A veces en el trabajo, a veces no nos pagan lo que creo que deberíamos ganar, pero sí hay injusticia. En la familia a veces hay injusticias, en la relación entre padres e hijos. A veces los padres son más injustos y abusan de la autoridad, pero a veces los hijos, los que abusan del amor y el cariño que se les tiene. ¿No es así? Y a veces los padres tienen que tolerar, no solamente en la iglesia, en el trabajo, en el hogar, es injusto, sí vivimos en una sociedad injusta, que a veces que los que deberían tener no tienen
y a veces los que no deberían tener son los que roban y son los que tienen. Entonces el primer punto, porque Dios es justo, tú debes ser honesto. Porque Dios es justo, tú debes ser honesto. ¿Cómo? Diligentemente. Es lo que dice el texto, que debemos aprender a ser diligentes. ¿Qué es la diligencia? Ser cuidadoso, rápido y activo en el cumplimiento de las tareas. Ser cuidadoso, rápido y activo en el cumplimiento de las tareas. Por eso dice el versículo 4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. O sea, la persona que es descuidada, la persona que no cuida, se ve hasta de los niños que llegan y cómo cuidan la ropa, el uniforme, los útiles escolares, y ahora que ya vienen las clases para septiembre, están nuevamente los papás comprando otra vez uniformes que no cuidaron, libros, mochilas, porque no hubo una diligencia. Cuando crezcan no van a cuidar la casa, no van a cuidar el carro, no van a cuidar sus relaciones, porque no han aprendido a hacer. Entonces la mano del diligente enriquece y la del que es necio empobrece. 3 pasos para ser diligente: ser cuidadoso, ser rápido y ser activo. Ser cuidadoso, ¿qué significa? Sobre toda cosa guardada, guarda Tu corazón. porque de él van a la vida. Todo, sí, hay que cuidar las cosas materiales, pero Dios dice que primero debemos cuidar las cosas que hay dentro, al hombre espiritual, al hombre interno. Cuidamos los pensamientos y sentimientos que hay en tu corazón, porque de ahí depende la vida. Lo que tú piensas y sientes es la forma en cómo actúas y vives. Si las cosas están bien, si ahí dice, si el corazón tiene luz, toda la vida será luz. Pero si en el corazón hay oscuridad, ¿cómo será tu forma de caminar? Y entonces vas a caminar mal. El segundo paso es ser rápido. La obediencia a Dios es rápida. Dios espera que obedezcamos. Escuchamos hoy que tengo que ser diligente, que tengo que hacer, cuidar. Estamos cuidando la casa de Dios, estás cuidando tu matrimonio, tu familia, tus hijos, estás cuidando tu yo interior, tus sentimientos y pensamientos. Hablábamos el domingo pasado de cuidar tus emociones, cómo te sientes, y cuidarlas a través de la palabra de Dios y saber cómo trabajar, pero de manera rápida. Y entonces es cuando yo pongo en práctica lo que aprendo día a día de la palabra de Dios. Y el tercer paso es ser activo. ¿Qué decía Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas. No temas ni desmayes. En la Biblia hay ejemplos de diligencia. Ser activo, es decir, ser dinámico, ser positivo, de estar haciendo. Eso es ser el diligente, ¿verdad? No es lo contrario a pereza. Ser una persona trabajadora. Hay personas que el día de hoy, mujeres que se quedan en casa y son muy activas, y la casa está limpia, y hay comida, ropa lavada, planchada, y se ve la armonía. Pero están saliendo muchas mujercitas que vas a las casas y ¿no? Los niños andan allá afuera desnuditos, moqueando, y la casa está igual que los niños, y dices tú, bueno, ¿qué haces todo el día? ¿Por qué la casa está sucia? Si no trabajas, espera de ti que haya ese cuidado y esa diligencia. Algunos ejemplos de diligencia: vemos a José sirviendo 7 años. ¿Se acuerdan a Potifar? Lo llevan, que era el general de la guardia, y está sirviendo por 7 años. De ahí lo llevan a la cárcel, acusado falsamente de adulterio, y sirve 7 años en la cárcel. Pero estos 7 años que estuvo con Potifar le sirvieron para los 7 años que iba a estar en Egipto como gobernador, de las 7 años de vacas gordas. Dios preparó a José. Dios te está preparando siempre. Si estás viviendo algún problema en tu vida, te está preparando por algo que vas a hacer en el futuro. Y después subieron 7 años de vacas flacas que había vivido en la cárcel. Primero Dios entrenó a José y después lo utilizó. Lo mismo que le pasó a Moisés, ¿se acuerdan? Que primero estuvo 40 años en la abundancia y después 40 años en la escasez, pero había estado preparado. Ya a los 80 años estuvo 40 años en el desierto cuidando las ovejas, y entonces pudo ir a Egipto y sacar al pueblo de Israel y lo llevó al desierto, pero ya había sido entrenado Moisés 40 años. Así que las cosas malas y feas que pueden haber en tu vida son parte del entrenamiento, pero Dios quiere que seamos diligentes, que seamos cuidadosos de las cosas que Dios nos ha dado. A Daniel, ¿qué le sirvió? Que estuvo durante 4 reinados, fue diligente,
se propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey, de la bebida del rey, de la vida promiscua en que vivía Babilonia. Y entonces sirvió durante 4 reinos: Darío, Ciro, Nabucodonosor y uno de los hijos de Nabucodonosor. Durante 4 reinos le sirvió el ser diligente, el ser cuidadoso. Lo mismo vemos con David, que pastoreaba primero las ovejas de su padre. Cuando llega Samuel a ungir a los hijos, buscando el hijo a David para ungirlo rey, ¿dónde estaba David? No estaba porque era uno de los trabajos que allá era el que lo hacía el más pequeño, como cuando mandan a las tortillas al más pequeño, ¿verdad? A hacerlo mandado, porque ya le tocó a cada uno de ellos. David estaba trabajando y estaba cuidando, y dice que si venía un león, le quitaba la vida al león, lo defendía por su vida. Tenía riesgo de que le quitaran la vida a David, sí, porque otros pastores salían huyendo. Venía un oso y dice que David se levantaba contra él y lo mataba. Lo preparó, lo formó para poder llegar a ser rey. Entonces, cualquier cosa que puedas vivir, alguna enfermedad que estés viviendo, alguna necesidad que estés padeciendo, Dios está preparando para después consolar a otras personas. Como dice Pedro, el sufrimiento que hoy tienes es para tú poder después consolar a otras personas en el futuro. No lo veas como algo desperdiciado, es algo que Dios te está formando para poder utilizarte en el futuro, como lo ha hecho en estos ejemplos que he mencionado. Algunos dichos sobre la diligencia: el mundo está llena de gente con buenas intenciones, pero pocos dispuestos a trabajar. Todos tienen deseo: yo quiero hacer esto, quiero aquello, pero para lograr todo eso, ¿qué tienes que hacer? Trabajar. Me gustaría viajar por el mundo, ¿qué necesitas? Me gustaría tener un ranchito o una quintita con una alberquita y ahorita invitar a los hermanos una nadadita ahorita con este calor. ¿Qué necesitas? Trabajar, ¿verdad? Me gustaría ir a comer a otro estado o a San Pedro. ¿Qué necesitas? Me gustaría traer una camioneta del año bonita, grandota, con clima. Necesitas trabajar. Eso no viene por los sueños y los deseos. Quisiera yo eso, que viene de trabajar, y Dios bendice al que trabaja. Por eso la diligencia es la madre de la buena fortuna. Thomas Alva Edison decía que fue alguien que hizo muchos inventos, entre ellos el foco. Él fue el que inventó el foco. Decía: jamás hice algo por accidente. Mis inventos fueron resultados de algo, trabajo. No fue algo que se me ocurrió, es porque quería yo que hubiera luz, y fueron más de 10,000 veces que se me rompieron los focos para que pudiera yo hacer uno que alumbrara. Pero viene después de 10,000 intentos, no es a la primera. Las personas diligentes tienen cuidado de no incurrir en deudas que no puedan manejar. También el diligente es cuidadoso con el dinero. Hoy tienes, lo guardas para el día que no tengas. Cuando tus gastos exceden tus ingresos, entonces vendrá tu perdición. Cuando gastas más de lo que ganas, entonces vas a tener problemas, ¿verdad? La lógica te lo dice. Por eso, imagínate lo ridículo que sería tratar de improvisar en la siembra de maíz, ¿no? En Semana Santa se siembra el maíz y no sembraste nada, y ahora que viene agosto estás esperando cosechar. ¿Será que vas a recibir algo? Estoy esperando que salgan las mazorcas y espero recibir unas 10 toneladas, pero tú no sembraste nada. Es lo mismo con la vida. Si no trabajaste, no cuidaste, no ahorraste las cosas, tus relaciones, tu dinero, los bienes, el conocimiento, no esperes que después, cuando se trate de cosechar, tengas si no has sembrado. Tenemos, sobre todo cuando se trata espiritualmente, tenemos que leer, estudiar, memorizar la palabra de Dios para poder vivirla. En este punto de diligencia, procuremos en la semana ser diligentes de las cosas que Dios nos ha dado. Se requiere ser diligente en la oración, constantes en la memorización de la palabra de Dios y fieles en poner en práctica los principios bíblicos aprendidos. Por lo tanto, cosechemos lo que sembremos, porque no hay ningún atajo, ¿verdad? Me voy por acá y voy a cosechar lo mismo del hermano que sí se esmera. ¿Pudieras decir, me cuesta ser diligente? Sí, cuesta ser diligente, cuesta ser cuidadoso. Pablo nos motiva en la carta a los Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días
Hoy podemos reunirnos, hermanos. Yo no sé si el próximo año podamos hacerlo. Hoy tenemos la salud y la fuerza para venir a la iglesia. Mañana no sabemos si no pueda levantarse de la cama. Entonces aprovechemos el tiempo. Sembremos para poder cosechar lo que anhelamos en nuestros corazones. Había un acorazado grande. El acorazado es un navío militar y traía su luz hacia el frente, y de repente vio una luz pequeña y le empezó a decir: quítate, quítate porque voy a pasar y soy muy grande. Y la luz pequeña le decía: no, quítate tú, quítate porque te voy a rozar, te voy a arrollar, te voy a aplastar. Y le contesta: quítate tú porque soy el faro. ¿Quién se iba a hacer pedazos? El acorazado. Pero a veces en nuestra necedad no somos cuidadosos. ¿Y qué resultados hay al no tener cuidado? Que vamos así. ¿No? Aunque sea el faro pequeño, oye, pero ¿quién tiene la razón? El faro. Te vas a hacer pedazos aquí en la tierra, no vamos a poder seguir avanzando. Y a veces somos tan negligentes en nuestra vida que no tenemos el cuidado espiritual de que somos espirituales y debemos alimentarnos espiritualmente. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Decía Aristóteles. Dice un proverbio que al final de nuestros días cosechamos lo que... ¿Tiene lógica eso? Sí, ¿verdad? Al final de los días cosechamos lo que sembramos. Y si sembramos diligentemente, cosecharemos diligentemente. Pero si fuimos negligentes, ¿cuál será nuestra cosecha? Aunque también por su gracia Dios muchas veces he visto por ahí que Dios hace excepciones. Tengo un amigo en Chiapas que estudiamos juntos la secundaria y no quiso estudiar la prepa, no quiso estudiar la universidad, y de ahí nos encontramos en la iglesia, se casó, nos casamos, pero al final su hermano falleció, le empezó a llegar a la iglesia de una vida perdida y heredó una empresa de 5 millones que estaba evaluada en 5 millones de pesos. Pero como él no tenía el cuidado, lo que se requiere para ser diligente y cuidado, tú puedes heredar 5 millones. Acabó la empresa. A la vuelta de un par de años, la empresa que valía 5 millones con el hermano que había sido un trabajador, se terminó la empresa, porque se requiere aún diligencia para cuidar. Personas que han ganado la lotería, ¿cómo creen que han terminado? Pobres, porque se gastaron el dinero, porque para poder administrar el dinero necesitas diligencia. ¿Cuántos boxeadores han sido multimillonarios? ¿Y cómo viven el día de hoy? Pobres, en la calle, o actores de Hollywood que ganaron millones de dólares y hoy viven en las calles porque no tuvieron el cuidado. Si tú no tienes el cuidado con lo poco, sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Ser diligente es cuidar de la familia y no buscar excusas para culpar a algún miembro de la familia por tus fracasos. Es que yo no logré terminar el doctorado, una maestría porque me casé contigo. No es echarle la culpa a tu pareja. No logré hacer esto por mis hijos. Es cuidar y amar la familia. Cuida de tu relación con Dios, y a veces no cuidamos esa relación con Dios. Tenemos el trabajo, la familia, la salud, y Dios tiene el último lugar. El cuidar con la familia, el tener ese tiempo de tomar un café, de poder estar platicando, el cuidar tu relación con los hermanos en la iglesia, el poder venir y orar los unos por los otros, el cuidar también las cosas materiales, cómo está tu casa, ya vienen las lluvias. Bueno, y estar cuidando requiere constante cuidado, pintar, impermeabilizar, cuidar el carro, es sinónimo de diligencia. Cuidar de tus relaciones con los vecinos, con los compañeros de trabajo. También allá hay una empresa, conocemos a algunos familiares de Taquitos Casablanca, y entonces falleció el papá y los hijos tuvieron como franquicias de los tacos, pero uno de ellos era negligente. Una de las cualidades que tenía la empresa es que la carne que hoy se terminaba no se servía al otro día. Ni la salsa, ni la cebolla, tenían el cuidado de todo nuevo. Lo regalaban, todo nuevo, calculaban. Pero este hermano no tuvo el cuidado, que está por Plan de Ayala, no tuvo ese cuidado y empezó a servir la comida
del día de ayer. ¿Y qué pasó a la larga? Que la taquería que donde vendían mucho empezó a bajar y después se quejó. Llegó la hermana y dice, pues es que no ha seguido la regla, que es tener, ¿por qué tiene éxito la taquería? Porque tiene muy cuidado con la carne, con todo lo que sirve, todo. Y entonces la gente le gusta y tiene un sabor diferente de cuidar a darte, a revolver nuevamente lo de sabe diferente. Y a veces es lo que pasa, se paga económicamente, sí. Ser diligente también significa ser puntual. Y a veces somos impuntuales. Vamos a la cita con el doctor y llegamos tarde. Vamos a una fiesta y llegamos tarde. Vamos a la iglesia. También significa ser puntual. La persona descuidada empobrece, mas la persona cuidadosa enriquece. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será. Aún en lo espiritual te enriqueces. El perezoso desea ser un hombre espiritual, pero como no toma el tiempo y no toma en serio la palabra de Dios, el alma del diligente va a enriquecer, va a estar siempre contenta sin importar las circunstancias. Nadie que triunfa en la vida lo hace sin ser diligente en su trabajo. Muchas personas se estancan por no haber sido diligentes en lo que hacen. Y hay personas que también en la carrera, ¿verdad? Ya nomás terminé la carrera, ya no quiero seguir estudiando, pero la que sigue preparándose, sigue creciendo, sigue ocupando otros puestos, sigue. Hay sus excepciones. La iglesia permanece gracias a Dios y a hombres diligentes. ¿Has visto a un hombre diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará. No estará en presencia de los de baja condición. Aún la gente que es cuidadosa. Porque ¿quiénes son los que escalan en una empresa? La gente que es cuidadosa, que es esmerada, ¿verdad? Son las que van subiendo poco a poco. Salomón dice en Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al lugar donde vas. Entonces el día de hoy hay algo que siempre has querido hacer, tal vez es tiempo de hacerlo, porque a donde vamos ya no se puede. Por eso dice Jesús, bienaventurada aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle cuidando de las cosas que le ha dado. El perezoso no cocinará lo que ha cazado, pero la posesión del hombre diligente es preciosa, porque Dios bendice al diligente. Los planes del diligente producen ganancias, mas los descuidados a la pobreza. Me estoy dando a entender entre la diferencia entre una persona diligente y una persona descuidada o negligente. Hay una gran diferencia. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad. Porque Dios es justo, tú debes ser recto. Porque Dios es justo, tú debes ser recto. ¿Cómo? Justamente. Dice en el versículo 16 del Proverbio 10, dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Los frutos son diferentes. Uno es para vida eterna y el otro es para condenación eterna. ¿Qué se espera de ti como cristiano? ¿Qué se espera de ti como cristiano cuando se habla de justicia? Miqueas 6:8 contesta, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas espera de ti: practicar la justicia, amar la misericordia, ser misericordioso y humillarte ante Dios, no soberbio. Pero ¿qué es esto de practicar la justicia? ¿Cómo ponemos en práctica la justicia? Porque todo el capítulo 10 habla de justicia y del justo. El justo será bendecido, y más la bendición de Jehová es la que enriquece y no atrae, pero es hacia el justo. La justicia es cuidar a las personas vulnerables, personas enfermas, necesitadas, pobres, hambrientas, indocumentados, viudas y huérfanos. La justicia refleja el carácter de Dios, porque Dios es justo. Y Dios no tendrá por inocente al pecador, mas el alma que pecar, esa ciertamente. Y todos hemos pecado y estamos a condenación, pero gracias al justo que murió en la cruz por nosotros y nos da, y somos justificados delante de Dios. ¿Qué es la justicia? Es la generosidad, el poder dar. Porque una persona que es injusta no le gusta dar, le cuesta meter la mano a la bolsa y dar. Hay personas que tienen ese don de liberalidad de dar sin necesidad de estar esperando algo a cambio, ni sin que le duela el corazón. ¿Qué dijo Jesús acerca de la justicia?
Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Invito una asada en mi casa y después el hermano Salvador me invita a una sacada hoy, una discada y después Miguel, porque entonces es como que te doy y me das. Más bien dice Jesús, cuando des un banquete, invita a quién? A los pobres. ¿A quién más? A los enfermos, a los inmigrantes, a las viudas y a los huérfanos. Invita a los necesitados. Y es curioso, porque la mayoría de veces que hacemos nosotros 15 años, cumpleaños, bodas, ¿a quién invitamos? A nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe y a nuestros familiares. Invitamos a quienes Jesús dice. No hacemos eso, ¿verdad? Que diga, ahora sí vamos a comer unas 10 pizzas y vamos a ir a la casa de los inmigrantes y vamos a comer mi cumpleaños en la casa de los inmigrantes. ¿Cuándo no? Digo, a mí me hizo reflexionar eso porque no lo he hecho. Por eso me hizo reflexionar. O cuando sea ahora, no sé, renovación de votos matrimoniales, o ahora que sea Navidad, vamos a comer aquí el pollo y una carne asada, pero cuando es, vamos a ir a las hijas a los ancianos y vamos a comer. Bueno, sí se va, pastor. Pocas veces, pero pocas veces se hace. Pocas veces se hace. Generalmente lo hacemos para nosotros, porque es una cuestión cultural. Si Dios es justo, ¿cómo debería ser su pueblo? Justo. Entonces, en otras palabras, deberíamos ocuparnos de las necesidades de los débiles y vulnerables. Porque cuando se trata de nosotros, siempre, nunca es suficiente. O sea, ahorita con mi suegra estamos ahí arreglando la sala y el comedor, pero la casa siempre necesita. Si no es piso, es concreto, pero un climita, pero la casa siempre necesita. No me puede uno morirse y nunca voltear a ver al necesitado, porque la casa, la verdad, siempre. Pero entonces es algo que debe salir del corazón y debe ser algo planeado. Incluso cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús si él era el Mesías, vienen los discípulos de Juan el Bautista y Juan el Bautista manda a sus discípulos y le preguntan a Jesús: Jesús, ¿tú eres el Mesías? ¿Qué contesta Jesús? Jesús contesta: los enfermos son sanados, a los pobres es anunciado el Evangelio, las viudas y los huérfanos son ayudados en sus tribulaciones y los inmigrantes son saciados. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo he venido para hacer justicia. Porque si bien el Imperio Romano, ¿ustedes creen que atendían esas necesidades? Eran a los ricos, a quienes favorecían, a los poderosos, a los generales, a los políticos, a los emperadores, a los ricos. No es que fueran. ¿Y hoy somos diferentes? No, ¿verdad? Generalmente, cuando he tenido a la mano conocer a algunos hermanos, diputados y senadores en Chiapas, y cuando Walmart o Sam's dejaba toda su merma, ¿a quién creen ustedes que le entregaban la merma? ¿A los pobres o a los políticos? Los políticos llegaban con las cajas de pan y carne y todo lo que, la merma que ya estaba a punto de colocarse, se lo daban a los políticos. Y a ellos es que se le debería dar, no, deberían dárselo a los pobres. Oye, pero si ellos tienen un mega salario, un muy buen salario, como para que tú les estés dando a ellos. Ahí ves una injusticia. La iglesia primitiva respondió a favor de la justicia por medio de las palabras del apóstol Pablo en Hechos 20:35. ¿Qué le enseñaba Pablo a las iglesias primitivas? En todo os he enseñado que trabajando así, diligentemente, la diligencia y la justicia, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y es que hay una gran bendición cuando tú das, hay un gozo cuando das, que no hay una alegría. Yo sé que es bonito recibir. Ahora que en mi cumpleaños ahí tengo perfumes, tengo un montón de cosas que he recibido, sobre todo tazas de café y cosas así, y agradezco y se siente uno muy agradecido y bendecido. Pero es más bienaventurado dar. Hay algo especial, cuando tú empiezas a dar, empieza a ver algo en el corazón que te causa alegría, que es una dicha que Dios te da, es un gozo que Dios te da por estar ayudando, por estar siendo de bendición a otros. Trabajemos con nuestras manos para ayudar a los que padecen necesidad. Me cuesta ayudar a los necesitados, pudiera estar en tu corazón. Recuerda, ¿por qué debe ser justo? Porque es una forma de demostrar tu fe. Es como le dices tú al mundo: yo creo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Y tú te identificas con Cristo.
Ahora, ¿cómo lo hacemos aquí en la iglesia? Supongamos que una hermana tiene necesidad de comer y de vestir, y le dices, como dice Santiago, hermana, vamos a orar, que Dios te bendiga, y ahí ves que Dios te da de comida y que te viste. ¿Eso es fe? La fe tiene que ir acompañada de obras, y sobre todo hacer ese bien a los hermanos de la familia de la fe. Hablo de unas necesidades básicas, ¿verdad? Porque necesidades todos tenemos. Ayudemos a los necesitados, en especial a los de la familia de la fe. ¿Por qué debo ser justo? Porque somos a imagen de Dios. Entonces, cuando Dios nos hace imagen y cuando nosotros humillamos a las personas porque son pobres y no tienen, ¿a quién estamos menospreciando? Entonces siempre debemos ir y ayudar en cuanto a las necesidades porque somos a imagen de Dios. ¿Por qué debemos ser justos? Porque manos que dan jamás estarán vacías. Eso es lo que dice Dios. ¿Y se acuerdan cuando Elías visita a la viuda de Sarepta? Elías venía huyendo del rey Acab porque había enfrentado a los sacerdotes de Baal y de Acera en el monte Carmelo y los había matado. Y querían matar a Elías y se mete en una cueva. Pero en ese entonces había estado en un río y había dejado de tener agua el río y los cuervos dejaron de darle comida y llevarle carne. Y entonces Dios lo lleva a la viuda de Sarepta y le pide a la viuda, ¿sabes qué? Dame pan. Y le dice la viuda, mira, fuimos a recoger leño y ahorita iba a hacer este poco de harina en esta vasija y este poco de aceite y nos íbamos a dejar morir. ¿Y qué le dice Elías? Dame primero a mí y no cesará hasta que termine la hambruna que había tardado más de 3 años. Pero por fe la viuda que hizo, le dio. Y a veces también Dios va a probar tu fe así. Tal vez alguien tenga necesidad en tu familia, entre los hermanos, y tal vez esté diciendo, dale, que yo voy a suplir la necesidad que tienes. Pero a veces, ¿qué haces? No, hombre, ¿cómo va a dar el último billete de 500 pesos? Sí, falta mucho para crecer. Y a veces Dios te prueba así. Y a veces tú has dado para los que has dado y saben que Dios después viene y te ha recompensado en alguna ayuda así. Pero es porque Dios está probando tu corazón para ver qué hay ahí. ¿Por qué debe ser justo? Porque a Jehová presta el que da al pobre. Tú le das a un pobre y ¿a quién le estás dando? Y Dios te va a pagar y te va a pagar con creces. Porque el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. ¿Cómo debemos practicar la justicia? Pues siendo justos en el trabajo, ¿no? Te pagan por un horario, hay que llegar puntuales, salir puntuales. ¿Por qué debemos practicar la justicia? En todas nuestras relaciones. ¿Cómo está tu relación hoy con tus padres, con tus hermanos, aquí con los hermanos en la iglesia? Y si a veces he escuchado que algunos no he ido a la casa de mi padre porque me peleé con mi papá o me peleé con un hermano. Pues tal vez sea tiempo de solucionar ese problema, esa amargura o ese resentimiento y volver a cuidar la amistad. ¿Por qué debemos practicar la justicia? Poniendo en libertad a los cautivos, compartiendo a Cristo. ¿Eso sería justo? Alguien vino y nos compartió. Vayamos y también hablemos de Cristo y demos libertad a los que están presos en el alcohol, en las drogas, incluso a los que están en la cárcel y no conocen a Cristo. ¿Cómo debo practicar la justicia? Ayudando a otras personas con sus necesidades. Porque cuando estemos delante de la presencia de Dios, Él te podría decir, tuve hambre y me diste de beber. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, fui migrante y me diste alojamiento. Necesité ropa y me vestiste. Estuve enfermo y me atendiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sin alimento, sediento, sin ropa? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Dice, y el rey responderá, os aseguro que todo lo que hiciste por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, por mí, lo hiciste. Entonces, cuando ayudas a la gente necesitada, enferma, pobre, inmigrante, ¿a quién ayudas? Dios va a pagarte. Entonces, no perdamos la oportunidad cuando alguien venga a pedirte un vaso de agua o veas a algún vecino, a algún familiar con necesidad. Seamos prontos para poder, como la viuda de Sarepta, dar y saber que Dios va a recompensar. ¿Qué significan estas palabras que Jesús acaba de decir en el Evangelio? Yo soy el pobre en tu camino, el enfermo, el inmigrante, la viuda y el huérfano, el prisionero. Tu actitud hacia ellos revela tu actitud hacia quién?
Una mujer rica en Estados Unidos tenía mucho dinero, ya era anciana, pero no tenía hijos, pero tenía un sobrino y quería ver de qué tamaño estaba el corazón y si estaba listo para recibir la herencia, una herencia grande. Pero sus familiares, amigos y vecinos y hermanos de la iglesia le decían: es que tu sobrino es malo y si le llegas a dar, va a tratar, no creas que lo va a usar para bien. Y entonces decidió probarlo, se vistió como una vagabunda y se fue a la casa del sobrino y salió y le pidió dinero, se arrodilló y le pidió dinero. Y él la trató muy mal y la corrió de su casa y la echó de su casa. Y después se quitó la ropa y le dijo: no estás listo para la herencia, así que voy a darle esta herencia a alguien más. Cuando Dios, pasa lo mismo, cuando Dios te ha dado ciertos recursos y quiere que ayudes a otras personas, ¿quién es el que te está pidiendo? ¿Quién es el vagabundo que te está pidiendo? Es Dios, es el Rey pidiéndote. Cuando ves a un enfermo te dice: ayúdame, es Dios probándote, es Él el que está ahí en esa enfermedad, en esa pobreza, en esa viudez, en ser indocumentado, en esa prisión. Dios es el que está probando tu fe para ver si vas a ayudar o vas a hacer como el sobrino y menospreciar las riquezas que Dios quiere darte a través de ayudar a otros. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad: porque Dios es justo, tú debes ser honesto. Porque Dios es justo, tú debes ser honesto. ¿Cómo? Cuidando tus palabras, cuidando tus palabras. El versículo 32 del capítulo 10 de Proverbios dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades, groserías, cosas que no quisiéramos escuchar. Las palabras son cuestión de vida o muerte. Antes un emperador podría decir: viva o muera. Un juez, las palabras del juez el día de hoy puede decir culpable o inocente, y llevan a una persona en los países que tienen pena capital a la silla eléctrica, una inyección letal o alguna otra muerte. Pero las palabras tienen poder. Un chismoso hace una llamada telefónica que le gusta hablar mal de los demás y puede manchar la reputación de una persona por una sola llamada. Es que fulanito, y le preguntas al chismoso: bueno, ¿tú lo viste? No, me dijeron. Y lo dice como que lo hubiera visto. Un pastor puede enseñar falsa doctrina y miles de personas van al infierno. ¿Cuántas denominaciones que se dicen cristianas están enseñando la Biblia, pero enseñan que la salvación es por obras? La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie presume: yo estuve aquí porque iba a la iglesia, porque repartí mis bienes para dar a comer a los pobres, porque hice buenas obras, porque cumplí los mandamientos de Dios. No por obras, por gracia, por lo que Cristo hace en la cruz. Por medio de la fe creo que Cristo muere en la cruz por mi pecado y soy salvo. Por su gracia, por su misericordia, a Él sea la gloria. No es lo que yo haga, pero hay denominaciones que te enseñan que son algunos sacramentos que tienes que cumplir o algunas obras. Es creer en Cristo más buenas obras. No, cuando se trata de salvación es únicamente Cristo nos salva. Cuando se trata de vivir esta vida, pues tienes que demostrarlo por medio de tus obras. Es como demuestra tu fe. Demuéstrame tu fe por medio de tus obras. Pero mis obras no me salvan, no por obras. Concluimos pues: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Nunca subestimemos el poder de las palabras. Hitler, ¿sí saben quién es Hitler, verdad? El que mató un montón en la Segunda Guerra Mundial a judíos y agarró por igual rusos, aunque allá en Rusia mató como 30 millones de rusos, mató a 5 millones de judíos y los rusos no se están quejando. Pero bueno, en las palabras de Hitler, por cada palabra murieron 125 personas. Es decir, por cada palabra escrita en su libro, que animó a los alemanes, que son una raza superior, mató a 125 personas por cada palabra. Salomón dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Santiago dice que la lengua o las palabras son como un fuego destructor que empieza con una chispita y alguien avienta un cerillo en medio de una montaña seca. Y así son las palabras, que es como un caballo indomable que si no le ponemos un freno,
puede llegar y lastimar a las personas. Y es como un veneno mortal, un poquito, una gotita hace que te vayas al hospital. Así son las palabras. Pero también pueden ser dulces y pueden ser amargas, pueden ser de bendición y pueden ser de maldición. Tres cosas que debemos reconocer en nuestras palabras: son un don de Dios. Dios nos dio el don de poder hablar. Qué fácil es comunicarse hablando, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo va la iglesia? ¿Cómo está hermano? ¿Cómo se siente? ¿Cómo va su enfermedad? ¿Cómo va la familia? Es fácil comunicarnos, pero para los que no pueden hablar, para nosotros, qué difícil es comunicarse. Entonces es un regalo que Dios nos ha dado. Son muchos los regalos que Dios nos ha dado: la vida, la salud, el poder comunicarnos. Entonces aprendamos a hablar. Cada vez que hablemos, hablemos bien. Y es que va en contra de nuestra naturaleza. Empezamos a hablar de alguien y empezamos a hablar mal. En la iglesia, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en cualquier lado es por naturaleza hablar, y hasta parece cuando se trata de hablar, es algo así rico, ¿no? Estar hablando de los defectos de los demás, pero es la naturaleza humana. Hablemos lo bueno. El segundo es, debemos reconocer usar este don para bien o para mal. Tú lo puedes usar para bien o para mal, tú decides. ¿Lo usamos para bien o lo usamos para mal? Y tres, solamente Dios puede ayudarnos a usar las palabras para bien. Señor, te rogamos que nos ayudes a usar nuestras palabras para bien. Ahí donde estoy trabajando en la panadería de Edén, hay compañeros que han logrado escalar hablando mal de los panaderos, de las compañeras, de los choferes, pero es hablando mal. Es una forma en que puedes crecer, pero también otra forma es que puedes hablar bien de los demás, en lugar de criticarlos, juzgarlos y condenarlos. Y pasa en cualquier parte, en cualquier trabajo pasa esto. Me preguntaban mis hijos ayer cuál fue la primera palabra que dijeron. Yo recuerdo que fue papá, que no sé si Fabi crea que fue mamá. No sé, tal vez porque la mamá le está diciendo, ¿verdad? Que usen esa palabra. Adán y Eva pecaron usando mal su comunicación. ¿Qué es lo primero que hicieron? Desobedecer a Dios. Satanás, hablando, usando las palabras, le dice: oye, no vas a morir. Eva agarra, come y le da a su marido, pero fue a través de la comunicación, y Dios ya había dicho que no debían hacer. Y Dios nos deja su palabra para poder saber qué es lo bueno y lo malo, cuáles son las palabras que se esperan de ti como cristiano y que deben salir en tus relaciones, y cuáles no son las que deben salir. Nuestras palabras pueden ayudar y animar a las personas, o las pueden perjudicar y desanimar. Las palabras son alimentos para tu alma. Así como decía, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Deseables más que el oro y más que mucho oro, y dulces más. La palabra de Dios es como miel. ¿A quién le gusta la miel? Bueno, a mí me gusta mucho. Yo sé que a algunos les gusta el azúcar. Y endulzar es diferente el café o las bebidas con miel. La palabra de Dios es como miel. Pero también tus palabras pueden ser amargas como las aceitunas, ¿no? En su simple esencia, en su estado natural. Las palabras dichas como convienen traen sanidad para el enfermo. Cuando Job se enferma y está en el piso, llegan sus amigos vienen y los alientan. ¿Y no te ha pasado cuando has estado enfermo y a veces llegan los hermanos o la familia y te alientan y te animan? Mira, todo va a salir mejor, vas a estar bien, primeramente Dios, vamos a seguir orando y vas a poder salir caminando, sobre todo cuando toca estar en el hospital. Y las palabras son un bálsamo, son un consuelo para tu vida. Tengamos cuidado de las palabras que oímos cotidianamente. Pablo le decía a Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, se amontonarán maestros conforme a sus propias palabras y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a las historias, como esas historias. Ahorita veo que está ganando a nivel mundial mucha fuerza el poder vivir. Dice que mueres y vuelves a reencarnar. Está muy de moda esa creencia, y hay personas que están cayendo en ese error y pensando que van a morir, van a reencarnar en otras vidas. Están haciendo películas, series, una mentalidad de allá de Asia, de Japón, de China, que creen en la reencarnación. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Escrito está:
que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Dios va a condenar a las personas por su fe en Cristo o por su incredulidad en Cristo. Nuestras palabras pueden aportar belleza y valor, alimento, refrigerio y curación a la persona interior. Nuestras palabras pueden ser positivas y negativas. Nuestras palabras pueden prevenir un pleito. Sí, ¿verdad? O pueden apaciguar un pleito. La forma en cómo contestemos o ayudemos, o pueden agrandarlo. Las palabras suaves hacen bajar el enojo de la persona. Salomón en este capítulo 10 nos está motivando a tener un espíritu amable y apacible cuando no estemos de acuerdo, o cuando no estemos de acuerdo con las opiniones ajenas. A veces salen algunas palabras que a veces lastiman. Nuestras palabras pueden ayudar al hermano que ha caído, y el que haga volver al pecador de sus caminos cubrirá multitud. Entonces nuestras palabras son de bendición, aprendamos a usarlas. El que gana almas es sabio. Cuando tú vas y le dices a otras personas, Cristo te ama, y ven a Él, eres una persona sabia. Cuando hay disciplina en la iglesia, ¿qué debo hacer cuando un hermano anda mal? El primer paso, voy yo primero y hablo personalmente con él. Después, no hace caso, sigue en la necedad, voy, traigo a otra persona y hablo con él. Ya la tercera vez no nos hizo caso, voy y le digo a la iglesia y lo tengo por gentil y publicano, le vuelvo a compartir el evangelio a Cristo. Pero no, ¿qué es lo que hace uno? Va y le dice a todo el mundo. Se salta uno el primero y el segundo paso y le dices a todo el mundo. No es así, tú primero hablas, primero oras, porque dice, considérate tú, porque pudieras tú llegar a estar en el lugar de tu hermano, y entonces ten cuidado de cómo lo tratas. ¿Cómo podemos cuidar nuestras palabras? Enseñándolas a nuestros hijos. Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, estando en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y serán como una señal en tu mano. Es decir, podrías traer una señal como en tu mano o en tu cuello, y las pondrás como frontales en tus paredes y en tus muros. Algunas de ustedes tienen unos cuadros con algunos versículos bíblicos. Eso es sabio. ¿Cómo podemos cuidar nuestras palabras? Las mujeres mayores deben enseñarle a las jóvenes cómo comportarse, cómo hablar, cómo vestirse, cómo tratar a su esposo. Las mayores le enseñan a las menores cómo hacer esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar nuestras palabras? Los líderes enseñando a la iglesia. Por eso Pablo le decía a los diferentes pastores, Timoteo, Tito y los demás, lo que has oído de mí encarga a hombres fieles que también sepan enseñar lo que agrada. Cada iglesia local tiene un tiempo de vida, entonces tenemos que enseñar a las siguientes generaciones, como enseñaron nuestros pastores, y que puedan seguir la continuidad de la palabra. El día de hoy tenemos acceso al internet para escuchar predicaciones y diferentes tipos de predicadores. Tengamos cuidado de lo que estemos escuchando. Somos ignorantes de la palabra de Dios a nivel personal, familiar y como sociedad muchas veces porque no sabemos elegir lo que escuchamos. Últimamente no me había tocado trabajar con cristianos. En Chiapas había tenido diferentes trabajos. Aquí he tenido 2 trabajos, la escuela y aquí la panadería. Y qué difícil es trabajar con cristianos. Están llenos de prejuicios, todo es pecado, todo es maldad, y viven en una ignorancia que es más difícil. Yo no había trabajado, unos 3 años he trabajado con cristianos, y es más difícil trabajar con hermanos cristianos que trabajar con personas del mundo. Los del mundo no están llenos de prejuicios, de críticas, de condenas, pero el cristiano es muy maduro y todo lo tilda con un nivel de ignorancia. Me quedé sorprendido, y de esa manera hablan, de esa manera se expresan mal de los jefes, de los compañeros, y bueno, me ha dado tristeza saber esto. Puede ser que haya las excepciones, pero hablo de mi vivencia. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama le llama la atención. Al final de su ministerio un pastor dijo, al final de sus días un pastor dijo,
Si tuviera que cumplir mi ministerio, predicaría más a los corazones rotos. Si tuviera más tiempo, dice, dedicaría más tiempo para que otros conozcan a Cristo. De eso se arrepentía un pastor. Y nosotros tenemos el tiempo, dediquemos un poquito más de tiempo para que otros más puedan conocer a Cristo. Porque Jesús vino para curar a los quebrantados de corazón. ¿Qué decía Jesús? Yo he venido para salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, podemos continuar el ministerio de la palabra de Dios a otras personas. ¿Cuál es el octavo mandamiento? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el chisme también es mentira, porque parte del hablar mal de las personas el chisme es parte mentira y parte verdad, porque es como un teléfono descompuesto que fulanito te dijo, fulanita te dijo, y te metes en una espiral descendente. ¿Qué decía Moisés en Levítico al pueblo? ¿Qué decía Moisés al pueblo de Israel? No andarás chismeando entre tu pueblo, no andarás chismeando entre tu pueblo. El chisme es un pecado grave que daña las relaciones y promueve la división. Se define como revelar secretos o hablar mal de otros, a menudo con el propósito de dañar su reputación o crear conflictos. La Biblia advierte repetidamente contra el chisme. La palabra chisme significa ir de un lado a otro, estar llevando información de un lado a otro, pero el de espíritu fiel lo guarda todo. Por lo tanto, no te juntes con el chismoso. El chisme es como la comida, se puede disfrutar o se puede tener un mal sabor de boca. Tú decides, lo puedes disfrutar, pero va a haber consecuencias porque Dios trae una maldición sobre ello, o puedes tener mal sabor de boca. ¿Sabes qué? No, gracias. Tengamos cuidado con los chismes en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la iglesia. Los chismes separan a los mejores amigos. Una cosa es el elogio y otra cosa es la adulación. Tú puedes hablar bien, cuando hablemos de los hermanos, hablemos elogiando, hablando lo bueno, pero la adulación es algo que no es, ¿no? Tienes que hablar verdad, no que sean mentiras, eso es adulación. Satanás aduló a Eva cuando dijo, seréis como Dios. En Proverbios, la prostituta que hemos visto, la ramera, la mujer extraña, seduce a su presa usando sus palabras. Le dice, ven, embriaguémonos de amores, mira, mi marido no está, se fue, regresará tal día, mi casa está preparada, la he limpiado para que tú vengas, y lo hace con palabras, dice con palabras suaves, lo rinde, y así como va el buey al matadero, así va el hombre que va atrás de la mujer que no es su esposa. Nuestras palabras pueden ser dulces o amargas, repito, las palabras pueden ser como golpes de espada, pueden lastimar. En boca cerrada no entra mosca, y el pez por la boca, algunos refranes conocidos aquí en México. Para todo hay tiempo, para hablar y para escuchar. Y hay tres tipos de personas: las que hablan mucho y no dicen nada, las que no hablan pero tampoco hacen nada ni dicen nada. Pero entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre hablar y hacer. Que hablemos y que actuemos conforme a las palabras. ¿Qué es lo que decía David en oración? Señor, pon una guardia delante de mi boca, pon un candado, guarda las puertas de mis labios. Señor, ayúdame a cuidar mis palabras, de que lo que salga de aquí, porque a veces nos enojamos y salen palabras que no deberían salir. Dame sabiduría para responder lo que conviene en el momento oportuno, en el problema. ¿Cómo consolar a un enfermo? ¿Cómo consolar a alguien que ha perdido a un familiar? ¿Cómo animar a los hijos que han perdido a sus padres? ¿Cómo disciplinar a los hijos? ¿Cómo tolerar a nuestra pareja? ¿Cómo soportar al hermano débil? Bueno, se requiere sabiduría. Últimamente tenemos que tener ese cuidado de cuidar de lo que sale de nuestras bocas. El corazón de los justos estudia cómo responder, pero la boca de los impíos derrama maldad. Las personas vacías espiritualmente hacen mucho ruido. Los barriles vacíos o los tanques vacíos hacen mucho ruido. Igual que las personas que están vacías por dentro suelen hacer o hablar demasiado.
Las personas más carnales en la iglesia son las que más se quejan. Si estamos llenos de la palabra de Dios, seremos parte de la solución y no parte del problema. Y has oído la fábula del rey y el menú. Entonces el rey le dice a su cocinero, ¿sabes qué? Prepárame el mejor plato del mundo. Y le sirvió lengua, así con cebollita y cilantro, como no sé lo que va a ver hoy. Y después, posteriormente, el rey le pidió, prepárame el peor plato del mundo. Y nuevamente el cocinero le sirvió lengua, nada más que se la sirvió sin sazón, toda cruda y desabrida. ¿Por qué me sirves la misma comida?, preguntó el rey. Y el cocinero respondió, porque la lengua es la mejor de las cosas cuando se usa sabiamente y con amor, pero es la peor de todas las cosas cuando se usa de manera descuidada y desagradable. Entonces, repasando los 3 puntos, porque Dios es justo, tú debes ser recto. ¿Cómo? Primero, diligentemente. Porque Dios es justo, tú debes ser recto. ¿Cómo? Justamente. Y porque Dios es justo, tú debes ser recto. ¿Cómo? Cuidando tus palabras. O pueden parafrasearlo, pueden usar con palabras sabias. No necesariamente tiene que ser la palabra que yo les digo. La cosa es que ustedes puedan memorizarlo y ponerlo en práctica en esta semana. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a ser honestos en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Porque tú eres justo, nosotros debemos ser honestos en cuidar nuestras palabras, en cuidar y ser justos en nuestras relaciones y también en ser diligente en todas las áreas de nuestra vida, en la familia, la pareja, los hijos, el trabajo, la escuela, la iglesia, Señor, los vecinos. Ayúdanos a ser diligentes y cuidadosos en todas las cosas que nos has dado. En Cristo te damos gracias. Amén.